El viaje en el tiempo ya se ha inventado en 30 años, así que las organizaciones criminales han estado enviando a las personas que ya no sirven en el futuro, y para ello las están mandando al pasado para que los orbitadores las puedan matar y no quedar ningún rastro de ellas. Pero sin más, continuemos con el video en Te la cuento así y ya. La película comienza en el año 2044 cuando Joel está en un campo muy lejano de la ciudad, en el cual de pronto frente a él apareció un hombre, al cual de inmediato lo asesinó, y cuando lo revisó, en la espalda llevaba barras de plata, la cual fue su paga. Fue entonces cuando Joel comenzó a narrar que en el futuro el viaje en el tiempo se habrá inventado, pero eso trajo muchos problemas, ya que se volvió ilegal viajar en el tiempo, pero las organizaciones criminales mandaban al pasado a las personas para que los orbitadores los mataran y se deshagan de los cuerpos, ya que en el futuro no puede existir ningún tipo de crimen, así que los mandan al pasado para que ellos los puedan matar. Entonces Joel va a una cafetería y cuando va por su dinero vemos que la ciudad está llena de crimen, en donde todos matan a todos, sin importar la ley. A lo que luego vemos cómo Joe se encuentra con su amigo, el cual es Seth, el cual tiene el poder de telequinesis. Los dos van a un bar en el cual se reúnen con otros orbitadores, los cuales observan cuando un orbitador ya está cerrando su ciclo. A lo que vemos, cuando un orbitador mata a un hombre y tiene barras de oro, quiere decir que es él mismo en 30 años en el futuro, para que en ese momento en el que se matan a sí mismos puedan seguir con su vida. Entonces vemos cómo Joel utiliza una droga en los ojos, la cual hace que comience a pasársela bien en la fiesta. Entonces al día siguiente hizo la misma rutina, matando a personas las cuales venían del futuro, a lo que también vemos cómo se van cerrando cada vez más y más órbitas, y entonces Joel seguía matando a más personas, hasta que una noche cuando descansaba en su apartamento apareció su amigo Seth, el cual llegó pidiéndole que le ayudara, ya que se había encontrado con su yo del futuro, el cual le advirtió que había un nuevo jefe del terror santo, el cual se había apoderado del futuro, ya que estaba cerrando todas las órbitas y también quería acabar con estas personas. Y entonces fue que su amigo le contó que no se pudo matar a sí mismo, así que se le escapó. Entonces llegó Kid Blue y más personas para matar a su amigo, pero Seth le suplica que lo ayudara, así que Joel accedió a ayudarlo y fue que lo escondió en un pequeño armario en el cual escondía sus barras de plata. Y entonces cuando le abrió a Kid Blue fue que él lo llevó a las oficinas de sus jefes. Y entonces cuando Joel estaba esperando junto a Kid Blue fue que la puerta se abrió y lo golpeó en la cabeza haciendo que se dispare su arma. Entonces cuando Joel se reunió con Abe, el cual tuvo una larga charla, Abe le dio a elegir entre su amigo o más plata, ya que Joel estaba reuniendo plata para poder tener una vida mejor. Así que Joel decidió traicionar a su amigo y fue que le dijo dónde se escondía. Entonces vemos cómo la versión mayor de Seth corría para poder escapar, cuando de pronto al saltar la reja vio que en su brazo había un mensaje escrito, en el cual vio una dirección, así que después se percató que uno de sus dedos había desaparecido, así como también su nariz había desaparecido, a lo que se apuró rápidamente a ir a la dirección que le marcaba, pero también de pronto uno de sus pies desapareció, así que trató de llegar lo más rápido que podía a la dirección, pero repentinamente comenzaron a desaparecerle más partes de su cuerpo. Y cuando le abrieron la puerta y lo mataron, vemos cómo Seth se encuentra en una habitación siendo mutilado. Entonces Joel está con una mujer de la cual está enamorado y le quiere dar la mitad de su plata, ya que ahora tiene mucha por haber traicionado a su amigo, pero está muy triste tras lo que hizo. Entonces al día siguiente, cuando fue nuevamente a matar a una de las personas del futuro, se dio cuenta de que demoró un poco más de lo habitual. Así que en cuanto llegó, vio que esta persona no estaba encapuchada. Así que rápidamente se dio cuenta de que era él del futuro, pero su yo del futuro rápidamente se cubrió con los lingotes de oro e hizo que Joel fallara el tiro, así que él tomó uno de los lingotes y lo golpeó. Entonces, Joel del futuro se llevó sus cosas. Entonces cuando Joel despertó se dio cuenta de que tenía un mensaje en el cual le decían que escapara de la ciudad. Pero Joel no hizo caso y regresó a su departamento, en el cual estaba todo destruido, y cuando buscaba dinero para poder escapar fue que Kid Blue llegó, el cual le estaba robando su plata. Entonces, para poder escapar, lo encerró en ese armario y fue que logró escapar. Pero los demás guardias también llegaron e hicieron que Joel bajara tan rápido que se resbalara, haciéndolo caer, cuando repentinamente la escena cambió y vemos como Joel nuevamente está en el campo a punto de matar a un hombre enmascarado. Pero en esta ocasión, él no falló y sí mató a su yo del futuro. Entonces se dio cuenta de que
ahora era libre y que podía hacer una vida, hasta que un día vio a una hermosa mujer de la cual se enamoró, y entonces fue que por fin sentó cabeza, pero cuando se cumplieron los 30 años desde que se había matado a sí mismo, fue que un grupo de hombres llegaron a su casa, los cuales se lo estaban a punto de llevar al pasado para que su yo del más joven lo matara. Así que tomó la decisión de entregarse para que no le hicieran nada a su esposa. Pero en eso, cuando llegó al lugar donde lo iban a mandar, fue que se desató y comenzó a luchar hasta poder matar a todos, y en ese momento tomó la decisión de viajar al pasado, y cuando llegó golpeó a su versión más joven para poder escaparse, robándole todas sus cosas, a lo que después lo vemos como es que comenzó a seguir a su versión más joven hasta su departamento, en el cual vio que los demás estaban cazándolo, comenzó a matarlos. Entonces, cuando lo vio caer, fue a rescatarlo, a lo que después vemos como Abe estaba regañando a Kid Blue, ya que por su culpa se había logrado escapar. Entonces, cuando Joel despertó, se tuvo que esconder, ya que todos los orbitadores lo estaban buscando. Y entonces Joel del futuro buscó unos números que tenía escritos en la mano, los cuales indicaban las fechas de nacimiento de 3 niños, en el cual uno de ellos podría ser el nuevo jefe del Terror Santo. Después Joel del futuro vio que su brazo apareció una palabra, a lo que al día siguiente se dirigió a la cafetería donde trabajaba Beatrix. Entonces, cuando estaban reunidos, comenzaron a platicar y Joel del futuro le contó de cómo el día en el que lo fueron a buscar, mataron a su esposa y que él había regresado para matar al nuevo jefe antes de que ellos mataran a su esposa. Fue entonces cuando le mostró cómo le había dado esa información un amigo suyo, ya que estas personas del futuro eran muy peligrosas y que nadie sabía quién era en realidad. Entonces, cuando Joel intentó atacarlo, Joel del futuro pudo someterlo fácilmente, y cuando llegaron los demás orbitadores, le pudo ganar fácilmente a todos, y se logró escapar. Entonces Joel también se pudo escapar de ellos, ya que también él era un prófugo, así que se subió a la moto, y fue que se logró escapar, a lo que momentos después vemos a Sarah, la cual, cuando está en la puerta de su casa, es que vio a Joel, y muy valiente salió a echarlo de su propiedad. Y cuando ella se fue, Joel comenzó a sentirse muy mal por la resaca. Cuando Kid Blue estaba con Abe, nuevamente lo castigó por haberlo dejado escapar nuevamente. Pero por la noche, cuando Sarah estaba en el granero, un hombre le comenzó a acercar, haciendo que cayera al suelo. Pero en eso Joel llegó a defenderla y vio que solamente era un vagabundo, a lo que nuevamente Joel comenzó a sentirse muy mal, y entonces Sarah trató de ayudarlo, y entonces un niño se le acercó para ofrecerle agua, ya que eso haría que se sintiera mejor, y entonces Joel del futuro está en una alcantarilla cuando empieza a tener los recuerdos los cuales no son de él, así que se esfuerza para pensar nuevamente en su esposa y que no la puede olvidar. Entonces, al día siguiente, cuando Joel despierta, se da cuenta de que está atado a la cama, pero en eso llegó Sarah, comenzó a amenazarlo para que él no le trate de hacer nada, a lo que después él le muestra un mapa con los números, a lo que ella le disparó, y entonces en ese momento Joel del futuro también sintió eso, ya que esos números es la fecha del nacimiento de su hijo, a lo que Joel menciona que una persona ha llegado del futuro y que quiere matar a su hijo. Pero en eso, ella le cuenta que hay otras 2 personas que también tienen la misma fecha, a lo que vemos que Joel del futuro encontró al primer niño, al cual tomó su pistola y lo mató. Entonces, vemos que a Joel del futuro le afectó mucho por acabar con la vida de un niño. Y entonces vemos cómo Sarah comenzó a curar a Joel, ya que confió en él para que le ayudase a acabar con el hombre que quería matar a su hijo. Y entonces, cuando Joel dormía, Sid lo despertó, a lo que le ayudó a crear una ranita, la cual se ayudaría a que les advirtiera si alguien podría llegar. Entonces, el pequeño Sid le cuenta que Sarah no es su madre. Mientras tanto, vemos como Joel del futuro escapaba de los orbitadores. Entonces, al día siguiente, Joel le muestra a Sarah la rana que su hijo le había hecho. Entonces, ella le contó que su hermano lo había cuidado, ya que ella se había ido a la ciudad y había dejado a su hijo con ella. Entonces Sid comenzó a querer mucho más a su hermana que a ella. Entonces cuando Sarah estaba con Sid, comenzó a enojarse, haciendo que Sarah se asuste bastante de él. Y entonces Sarah se escondió en una caja de seguridad, de la cual cuando Sid se calmó, se acercó a él y lo comenzó a abrazar muy triste. Luego Joel del futuro está espiando a esta mujer, la madre de la segunda niña, a la cual también quiere matar. Entonces llegó un orbitador. Entonces de pronto Sid bajó y llevó a Joel a un túnel secreto, en el cual esperaron hasta que el orbitador
que Joel a su casa se fuera. Entonces por la noche Sarah activó la ranita para llamar a Joel, y cuando Joel subió fue que Sarah comenzó a seducir a Joel para que hicieran el delicioso. Cuando terminaron, Sarah le muestra que ella también es una telequinética. Entonces, al día siguiente, cuando Joel despertó y buscó a Sarah en el primer piso, vio que uno de los orbitadores la tenía capturada. Entonces él se acercó para entregarse a cambio de que la soltara. Pero en eso Sid bajó y tropezó. Cuando estuvo a punto de caer, Joel trató de salvarlo, a lo que Sarah corrió rápidamente a empujar a Joel para poder sacarlo de la casa. Y entonces, cuando Sid cayó, se enojó bastante, que hizo que el orbitador flotara y explotara, a lo que supo de inmediato que el pequeño Sid era el niño indicado. A lo que vemos que Kid Blue electrocutó y capturó a Joel del futuro. Entonces Joel comenzó a buscar al pequeño Sid para matarlo, pero cuando lo encontró se apiadó de él y lo dejó vivir. Entonces llegó Sarah junto con su hijo y Joel les dijo que tenían que escaparse, ya que su versión del futuro sabía dónde estaban y que podría llegar en cualquier momento. Entonces vemos cómo todos los orbitadores se están preparando para ir a la cabaña, pero en eso llegó Kid Blue con Joel del futuro. Cuando ya lo tenían sometido, Joel le empujó hacia atrás a Kid Blue y le disparó. Entonces comenzó a matar a todos los orbitadores. Fue que lanzó granadas e hizo de todo para matar a cada uno, hasta que llegó con Abe y lo mató. Entonces, cuando Kid Blue despertó, fue que se dio cuenta de que todos estaban muertos, así que decidió ir a la cabaña para matar a Joel. Y entonces, cuando de pronto Joel le impidió a Joel del futuro que pase por el camino para llegar hasta el pequeño Sid, también llegó Kid Blue y comenzó a dispararle, pero hábilmente Joel logró dispararle y matarlo. Entonces se dio cuenta de que Joel del futuro ya no estaba, a lo que Sarah y Sid vieron que estaba en el camino. Entonces Sid se enojó bastante e hizo que la camioneta se volcara. Entonces comenzaron a correr, pero Joel del futuro comenzó a dispararles, y en eso Sarah cayó, a lo que Sid se enojó bastante, ya que recibió un disparo de Joel del futuro. Entonces Sid provocó una gran explosión, a lo que cuando todos cayeron, Sid nuevamente levantó por los aires a Joel del futuro. Pero cuando estuvo a punto de matarlo, Sarah lo persuadió de que no lo hiciera, ya que él se volvería malo. Así que Sid decidió no hacerlo, y entonces Sarah lo defendió e hizo que él escapara. Entonces cuando Sid comenzó a correr y Sarah se interpuso para que Joel del futuro no lo matara, fue que Joel tuvo una visión en la cual veía a un Sid solo y lleno de rencor. Entonces decidió sacrificarse y entonces se disparó a sí mismo. Y cuando lo hizo, Joel del futuro desapareció. Y entonces Sarah y su hijo sobrevivieron. Así que ella lo llevó a casa para limpiarlo y poder dormirlo. A lo que luego vemos cómo Sarah se acercó a Joel para poder despedirse de él. Es así como esta película termina.